¿Alguna vez has escuchado el lamento de una madre en la noche? Ese grito que hiela la sangre y pone de punta cada vello de tu cuerpo. ¡Ay, mis hijos!, dicen que grita. Pero, ¿es solo una leyenda o hay algo más detrás de esta historia que nos acompaña desde hace siglos? La Llorona no es solo un mito mexicano. Es un eco, un susurro que ha atravesado generaciones y fronteras, dejando tras de sí miedo, tristeza y misterio. Es el reflejo de nuestros temores más profundos, el amor perdido, el arrepentimiento eterno y las consecuencias de nuestras decisiones. En este video, nos adentraremos en el origen de esta enigmática figura. Descubriremos cómo surgió su historia en el México colonial, una época marcada por pasiones, traiciones y miedos. Te contaré cómo una madre desesperada se convirtió en un espectro que vaga por las noches, buscando lo que jamás podrá recuperar. Pero eso no es todo. Exploraremos las emociones que dan vida a esta leyenda, desde el amor maternal hasta el arrepentimiento que no conoce descanso. Y al final, reflexionaremos sobre las lecciones que nos deja este desgarrador relato. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí contamos las historias más misteriosas, cautivadoras y únicas, aquellas que te harán pensar y, tal vez, cuestionar lo que sabes. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Así que, prepárate, porque estás a punto de sumergirte en la historia de La Llorona. Una historia que quizá no te deje dormir esta noche. Para entender el lamento de La Llorona, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el México colonial, un mundo donde las tradiciones indígenas y las creencias europeas se entrelazaron en una compleja danza de fe y miedo. Era el siglo XVI, una época en la que los españoles recién llegaban a conquistar estas tierras. Las comunidades indígenas, con su profundo vínculo con la naturaleza y sus dioses, se enfrentaron a un cambio drástico. Las antiguas deidades fueron reemplazadas por santos y crucifijos, pero sus espíritus no desaparecieron del todo. Fue en este choque de culturas donde nació el mito de La Llorona, una figura que refleja tanto la tristeza de un pueblo conquistado como los temores de una sociedad dominada por el pecado y el castigo. En la visión indígena, las historias de mujeres fantasmas no eran algo nuevo. Los antiguos mexicas, por ejemplo, hablaban de Cihuacóatl, la mujer serpiente, una deidad protectora de los nacimientos que también vagaba por las noches llorando por sus hijos. Con la llegada de los españoles, esta figura comenzó a mezclarse con las ideas cristianas de la culpa, el arrepentimiento y el castigo eterno. La leyenda de La Llorona tomó forma como un espejo de los valores sociales de la época. Una madre que cometía el pecado imperdonable de matar a sus propios hijos no solo era rechazada, sino condenada a un destino peor que la muerte: vagar eternamente, llorando por aquello que jamás podría recuperar. En este contexto, La Llorona también se convirtió en una advertencia. Era el recordatorio de lo que sucedía cuando los deseos humanos, la pasión, los celos, la traición, sobrepasaban los límites establecidos por la moral. Las mujeres, en particular, eran advertidas de las consecuencias de sus acciones, en una sociedad que las juzgaba con dureza y las obligaba a cargar con el peso del honor familiar. Pero La Llorona no solo es una figura de advertencia o arrepentimiento. Es también un símbolo de resistencia cultural. Su llanto no es solo por sus hijos, sino por un pueblo entero que vio sus tradiciones, su tierra y su libertad arrebatadas. Es el eco de una herida que nunca sanó. Así, La Llorona se convirtió en mucho más que una simple historia para asustar a los niños. Es un reflejo de nuestras raíces, de los miedos que heredamos y de las creencias que, hasta el día de hoy, seguimos arrastrando como una sombra en la noche. Y ahora que conocemos sus orígenes, nos preguntamos, ¿es solo un mito o es posible que su llanto aún resuene en las noches más oscuras? Dicen que su nombre era María, una mujer cuya belleza era tan impactante como su pasión por la vida. Era conocida por su gracia, por su mirada que atrapaba corazones, pero sobre todo, por el inmenso amor que sentía hacia sus hijos. María no solo era una madre, era el centro del mundo para esos pequeños. Su risa iluminaba sus días, y sus brazos eran el refugio perfecto para ellos. Pero como suele suceder en las historias más trágicas,
Detrás de toda esa felicidad, el destino escondía una sombra oscura. María había entregado su corazón a un hombre que juró amarla por siempre. Un hombre que prometió compartir su vida con ella y sus hijos. Pero las promesas, a veces, son palabras que el viento se lleva. Con el paso del tiempo, el amor de aquel hombre comenzó a desvanecerse. Su atención se desvió hacia otra mujer, una más joven, una más rica, alguien que, según él, podía darle más de lo que María jamás podría ofrecer. El día que María vio a su amado con otra mujer, algo dentro de ella se rompió. Su corazón, alguna vez lleno de amor, ahora se llenaba de ira, celos y un dolor que la consumía por completo. Era como si todas las promesas, los sueños y las esperanzas que habían construido juntos se hubieran convertido en cenizas en un instante. En un arrebato de desesperación, María tomó una decisión que cambiaría su vida y su muerte. Llevó a sus hijos al río, ese lugar que alguna vez había sido un espacio de juego y alegría para ellos. Pero aquella noche, el río se convirtió en el escenario de la tragedia más desgarradora. Ciega por el dolor y la traición, María, con lágrimas en los ojos, los sumergió en el agua fría. Solo cuando el silencio reemplazó sus risas infantiles, comprendió la magnitud de lo que había hecho. El amor que sentía por ellos, más fuerte que cualquier otra emoción, la golpeó como un rayo de realidad. Había perdido lo único que realmente le daba sentido a su vida. Al darse cuenta de su terrible error, María se lanzó al río, esperando que la corriente se la llevara junto a sus hijos, buscando escapar del dolor insoportable. Pero su castigo no fue la muerte, fue algo mucho peor. El alma de María quedó atrapada entre este mundo y el otro, condenada a vagar eternamente, buscando a sus hijos, llamándolos con ese desgarrador «ay, mis hijos», que ahora se escucha en las noches más oscuras. Su arrepentimiento la consume como un fuego eterno, recordándole una y otra vez lo que perdió y lo que jamás podrá recuperar. María nos enseña que el arrepentimiento puede ser un peso que nunca desaparece, pero también nos invita a reflexionar. ¿Podemos encontrar redención incluso después de cometer los errores más terribles? ¿Puede el amor, tan poderoso como destructivo, ser también la llave para sanar? La historia de María no es solo una advertencia, es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre el amor y el dolor, entre la vida y el castigo eterno. Y cada vez que escuchamos su lamento, no solo escuchamos el eco de su tragedia, sino también el eco de nuestras propias emociones y arrepentimientos. El amor de una madre es una fuerza inquebrantable, un lazo que desafía el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Es el tipo de amor que puede iluminar la oscuridad más profunda, un amor que construye, protege y da vida. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma fuerza, tan pura y hermosa, se convierte en un abismo? ¿Qué pasa cuando el amor maternal cruza la línea hacia la obsesión, el sacrificio extremo o incluso la destrucción? María, como madre, amaba profundamente a sus hijos. Eran su todo, la razón de su existencia. En sus ojos, ellos no solo eran parte de ella, sino el reflejo de su amor más puro. Este tipo de amor maternal no solo conecta a las madres con sus hijos, sino que trasciende culturas, idiomas y épocas. Es el amor más universal, un amor que todos podemos entender, porque todos fuimos hijos alguna vez. Pero ese mismo amor, cuando se mezcla con el dolor, el miedo y el arrepentimiento, puede convertirse en algo más oscuro. María no solo amaba a sus hijos, vivía para ellos. Así que, cuando su mundo se derrumbó tras la traición de su amado, ese amor se transformó. Su dolor la cegó, y en ese instante de desesperación, el amor que alguna vez los protegió se convirtió en su perdición. La leyenda de La Llorona nos muestra las dos caras del amor maternal. Por un lado, la belleza de un amor incondicional, capaz de cualquier sacrificio por el bienestar de un hijo. Y por el otro, el lado oscuro, un amor tan poderoso que cuando se ve amenazado, puede desbordarse como un río embravecido, arrasando con todo a su paso. Es imposible no sentir empatía por María. Su dolor y su arrepentimiento nos recuerdan lo humano que es amar profundamente y lo frágil que es nuestra capacidad de manejar ese amor cuando el mundo nos arrebata aquello que más valoramos.
El amor de una madre no es solo una emoción, es una fuerza vital que puede dar forma al destino. Pero también nos advierte, incluso el amor más puro necesita equilibrio. Sin él, puede convertirse en un peso insoportable, una carga que puede consumirnos. María es un reflejo de esta dualidad. Su historia nos invita a valorar no solo el amor que damos, sino también cómo enfrentamos las pérdidas, las traiciones y los sacrificios que a veces vienen con ese amor. El amor de una madre es un regalo, pero también puede ser un espejo. ¿Qué tan profundo es ese amor? ¿Y hasta dónde seríamos capaces de llegar por aquellos a quienes amamos? En el caso de María, ese amor eterno se convirtió en una sombra que la acompaña hasta el final de los tiempos. En las noches más silenciosas, cuando la luna apenas ilumina los caminos y el viento susurra entre las ramas, se dice que puede escucharse un lamento. ¡Ay, mis hijos! Un grito desgarrador que hiela la sangre y pone los nervios de punta. Es la Llorona, un alma en pena cuya sola presencia genera un miedo ancestral, un miedo que ha perdurado por siglos. Desde tiempos inmemoriales, la figura de la Llorona ha sido una advertencia, un símbolo del peligro que acecha en la oscuridad. Los padres cuentan su historia a sus hijos, no solo para asustarlos, sino para enseñarles a mantenerse alejados de los ríos, los pozos y los lugares solitarios. Si te portas mal, dicen algunos, la Llorona vendrá por ti, pero el miedo que la Llorona genera no se limita a los niños. Incluso los adultos, por más escépticos que sean, sienten un escalofrío cuando escuchan relatos de encuentros con esta figura espectral. Porque, aunque muchos la consideran una simple leyenda, los testimonios de quienes dicen haberla visto cuentan otra historia. Hay quienes afirman haberla visto en las orillas de los ríos, su figura vestida de blanco, flotando como si no tocara el suelo. Otros aseguran haber escuchado su llanto, cada vez más cercano, solo para descubrir que, al mirar a su alrededor, no había nadie. Primero suena lejos, cuentan, pero en un abrir y cerrar de ojos, parece estar justo detrás de ti. Uno de los relatos más conocidos viene de un pescador que juró haberla visto una noche mientras trabajaba cerca del río. Decía que la mujer lloraba con tal tristeza que sintió la necesidad de acercarse para ayudarla. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el rostro y vio que sus ojos no eran humanos, eran vacíos, como un abismo que lo observaba. Esa noche, el pescador abandonó su oficio para nunca más regresar a las aguas. La Llorona no solo infunde miedo, también advierte. Es un recordatorio de los peligros que acechan en la oscuridad, tanto reales como metafóricos. Su lamento nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras culpas, y sobre aquello que podríamos perder si no somos cuidadosos. Pero lo más escalofriante de todo es que, incluso en la actualidad, su presencia sigue viva. Hay quienes aseguran haber escuchado su llanto en ciudades modernas, lejos de los ríos y los pueblos rurales. ¿Será que su lamento trasciende el tiempo y el espacio, buscando corazones que aún puedan entender su dolor? Y así, la Llorona continúa siendo una figura relevante. Su historia nos acompaña, no solo como un eco de nuestro pasado, sino como una advertencia para el presente. Porque, en el fondo, todos tememos aquello que no podemos explicar, aquello que, como su lamento, nos hiela la sangre y nos recuerda que, en la oscuridad, no siempre estamos solos. La leyenda de la Llorona no es solo un relato para asustar a los niños o una historia para compartir en las noches de fogata. Es un espejo que nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestra humanidad y las lecciones que nos deja el pasado. Porque, detrás de su lamento, se esconden enseñanzas que resuenan con una verdad tan universal como atemporal. Primero, está la importancia de la familia. La Llorona nos recuerda lo valioso que es ese vínculo que nos une con nuestros seres queridos. En la historia de María, vemos cómo la traición y el abandono la llevaron a perder lo que más amaba, sus hijos. Su tragedia es una advertencia para no dar por sentada la presencia de aquellos que nos rodean, para valorar y proteger a nuestras familias, porque a veces lo que se pierde no puede recuperarse. En un mundo que avanza tan rápido, donde muchas veces olvidamos lo esencial, la leyenda nos invita a detenernos y reflexionar. ¿Hemos demostrado suficiente amor a quienes nos importan?
o estamos dejando que el tiempo y las circunstancias nos alejen de ellos. Pero también está la advertencia sobre los peligros de los celos y las pasiones descontroladas. María, consumida por el dolor y la traición, dejó que su ira y desesperación nublaran su juicio. Su historia nos recuerda que los celos, la rabia y las emociones negativas pueden llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos para siempre. Es fácil juzgar a María por lo que hizo, pero ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por la emoción del momento, solo para arrepentirnos después? Su historia nos muestra las consecuencias de actuar sin pensar, de permitir que nuestras emociones nos dominen en lugar de buscar la calma y la claridad. Y finalmente, La Llorona nos habla de redención y perdón. Aunque María fue condenada a vagar eternamente, su lamento no es solo un grito de dolor, sino también un llamado al perdón, un deseo de redimirse por lo que hizo. Su historia nos recuerda que, aunque nuestras acciones pueden tener consecuencias graves, el arrepentimiento sincero y el deseo de enmendar pueden abrir caminos hacia la paz. Tal vez, su eterna búsqueda de sus hijos sea también una búsqueda de perdón, una forma de reconciliarse con el daño que causó. ¿Acaso no es eso lo que todos deseamos en algún momento? Ser perdonados por nuestros errores, liberarnos de nuestras culpas y encontrar la manera de sanar las heridas del pasado. La Llorona es más que una leyenda de miedo. Es un recordatorio de lo que significa ser humano. Nos habla de amor, de dolor, de pérdida y de las decisiones que tomamos en momentos de desesperación. Pero, sobre todo, nos enseña que, aunque nuestras acciones pueden marcar nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de reflexionar, aprender y buscar la redención. Así que, la próxima vez que escuches su lamento, no solo sientas miedo, escucha con atención, porque quizá, en ese grito desgarrador, haya una lección que tú también necesitas aprender. La historia de La Llorona no es solo una leyenda que se cuenta para asustar. En realidad, nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados. Porque, aunque quizá no hayamos cometido los mismos errores que María, todos cargamos con nuestras propias culpas, arrepentimientos y pérdidas. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsadas por el dolor o el enojo? Decisiones que nos persiguen incluso mucho tiempo después. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si es posible enmendar aquello que hemos hecho mal? La Llorona nos recuerda que el arrepentimiento puede ser una carga difícil de llevar, pero también nos enseña que reflexionar sobre nuestras acciones es el primer paso hacia el cambio. Su lamento eterno, su búsqueda interminable de sus hijos, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué podemos hacer hoy para evitar cargar con esos mismos lamentos mañana? Tal vez se trate de pedir perdón a alguien a quien herimos. Tal vez sea perdonarnos a nosotros mismos por aquello que no pudimos hacer mejor. O tal vez sea simplemente valorar más a quienes nos rodean, porque la vida, al igual que el río que fluye, no se detiene. La leyenda también nos conecta con algo universal, el amor, la pérdida y el deseo de redención. Todos hemos perdido algo o a alguien en nuestras vidas. Todos hemos sentido ese nudo en la garganta al pensar en lo que pudo haber sido diferente. Y en esos momentos, La Llorona deja de ser solo un personaje de leyenda y se convierte en un símbolo de lo profundamente humanos que somos. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué historias llevas contigo? ¿Qué arrepentimientos te han acompañado? Y más importante aún, ¿qué lecciones te han dejado esas experiencias? Porque, aunque no podemos cambiar el pasado, siempre podemos aprender de él. Me encantaría que compartieras tus pensamientos. ¿Has vivido alguna experiencia que te haya marcado profundamente? ¿Algo que te haya llevado a reflexionar sobre tus decisiones o tus relaciones? Si te sientes cómodo, deja tu historia en los comentarios. Tal vez, al compartirla, inspires a otros que están pasando por algo similar. Porque, al final, todos somos parte de esta gran historia que llamamos vida. Y, aunque cada uno lleva sus propios lamentos, también llevamos dentro de nosotros la capacidad de perdonar, sanar y avanzar. Así que, la próxima vez que escuches la historia de La Llorona, recuerda que su leyenda no es solo un cuento de miedo. Es un recordatorio de nuestra humanidad, de nuestras emociones
y de las oportunidades que tenemos para aprender y crecer. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar o sentir algo especial, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Aquí hablamos de leyendas, relatos y verdades que van más allá de lo visible. Nos vemos pronto, aquí, donde las leyendas cobran vida y las historias nos invitan a mirar más allá de lo que creemos conocer. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.